Imagina por un momento la siguiente situación. Estás atrapado bajo tierra, en un espacio tan reducido que apenas puedes llenar tus pulmones de aire. Tus costillas se clavan contra la roca, no hay manera de moverte ni hacia adelante ni hacia atrás, y el pánico comienza a apoderarse de ti. Eso fue exactamente lo que les sucedió a 3 exploradores. Para mí, la forma en que quedaron atrapados es una de las más extrañas que he visto en la historia de las exploraciones subterráneas. Hoy vamos a sumergirnos en este relato, comprender cómo ocurrió todo y, lo más importante, cómo terminó. El lugar conocido como Cool Caves en realidad no es una cueva natural. Se trata de una antigua mina abandonada situada en Martic Township, en Pensilvania. A diferencia de las cuevas formadas por la naturaleza durante millones de años, este sitio nació de la mano del ser en Martic Township y en las cercanías del arroyo Pequea. Existieron varias minas pequeñas de hierro y otros minerales que funcionaron principalmente en el siglo XIX. Hoy lo que queda son túneles olvidados, ruinas ocultas entre la vegetación e historias que mezclan la explotación industrial con un aire misterioso. Quien recorre la zona todavía puede encontrar restos de aquellas operaciones, muros de piedra, rampas y accesos cerrados. El problema es que estas entradas nunca fueron diseñadas para durar. Muchas están debilitadas, con pasajes muy estrechos, pozos ocultos e incluso aire viciado que dificulta la respiración. Por eso, explorar esas minas se convirtió en una aventura peligrosa, incluso para gente con experiencia. El nombre Cool Caves se hizo popular como apodo local, pero en la práctica no es más que otro de esos fragmentos de mina abandonada que quedaron en el olvido cuando cesó el trabajo. Es un lugar que guarda tanto la memoria de la antigua minería como los riesgos de aventurarse donde no se debería. Y claro, al ser un nombre engañoso, atrae a curiosos y aventureros que piensan que están entrando en un sistema de cuevas naturales. Sin embargo, las minas abandonadas esconden peligros muy distintos, pues muchas de ellas fueron excavadas sin demasiada preocupación por la seguridad o la durabilidad. El día 11 de junio, 3 jóvenes de entre 18 y 20 años estaban de excursión por la zona cuando encontraron la entrada del llamado Cool Caves. La entrada imponía respeto. Una abertura con forma de cerradura en mitad de la ladera, donde había que apretarse por un hueco angosto para luego caer en el pasillo principal de la mina. Ese acceso parecía una llave encajando en su cerradura. Primero había que arrastrarse por un espacio horizontal estrecho y después deslizarse hacia abajo hasta llegar a la parte vertical que conectaba con el túnel mayor. De algún modo, la entrada ya era un aviso en sí misma. Quien no pudiera atravesarla no tendría condiciones de avanzar más, pero para aquellos 3 amigos, jóvenes y en buena forma física, todo aquello parecía más una diversión que un verdadero peligro. Si ya sigues el canal desde hace tiempo, sabes que esto no es algo tan raro, y sinceramente, aún me cuesta entender qué pasa por la mente de algunas personas en situaciones así. Fueron entrando uno por uno. El primero consiguió pasar el hueco estrecho sin mayor problema, y pronto cayó en el pasillo principal. El segundo, que era el más corpulento del grupo, tuvo que esforzarse más para comprimir hombros y pecho, pero también logró atravesarlo. El tercero pasó sin demasiadas complicaciones. Una vez dentro, el túnel se abría bastante más. En las paredes de piedra todavía se podían ver las marcas de las herramientas de los mineros, y el espacio permitía caminar inclinados, pero con cierta comodidad. La sensación era que lo peor ya había quedado atrás. Se organizaron en fila y continuaron adentrándose en la mina abandonada. Avanzaron unos 45 metros por el interior, siguiendo las curvas y pasajes que los mineros habían dejado décadas atrás, hasta que se toparon con el verdadero peligro del Cool Caves, un tramo donde el túnel se estrechaba de golpe, formando un corredor con forma hexagonal. No era un estrechamiento gradual, como suele ocurrir en cuevas naturales. Era un paso repentino que recordaba una figura geométrica de 6 lados, con ángulos duros e incómodos. Para quien lo observaba, parecía solo un obstáculo más, pero aquel diseño irregular escondía trampas que no resultaban evidentes a primera vista. El primero en atravesar lo logró, aunque tuvo que torcer y retorcer el cuerpo para ajustarse a las paredes de esa parte del túnel. Como era el más pequeño de los 3, consiguió llegar al otro lado, agotado, y gritó de vuelta diciendo que era estrecho, pero posible. El segundo, el más grande del grupo, entró con más cautela. La forma hexagonal presionaba el cuerpo en ángulos extraños. Al principio avanzó un poco, aunque con gran incomodidad, pero al llegar a la mitad, la situación se volvió una pesadilla. Su cuerpo quedó atrapado. La parte del pecho, la más ancha, encajó a la fuerza entre las paredes de piedra. La forma de la galería creó varios puntos de presión que lo bloquearon por completo.
No había manera de seguir adelante, ya que el túnel se volvía aún más estrecho, ni de retroceder, pues las mismas paredes angulosas atrapaban sus costillas y su ropa. Al otro lado, el primer amigo se dio cuenta de que algo había salido mal. Intentó regresar para ayudar, pero el paso era tan estrecho que no había espacio para que dos personas estuvieran allí al mismo tiempo. La situación se volvió aún más crítica cuando trató de apretarse de vuelta hasta la parte hexagonal. Su compañero atrapado ocupaba todo el espacio, bloqueando por completo la sección. No había forma de colocarse para tirar de él, ni tampoco espacio suficiente para hacer palanca. El primer amigo, que ahora estaba atrapado en el lado opuesto, solo podía intentar mantener la calma de su compañero mientras buscaban alguna solución. El túnel estrecho impedía alcanzarlo directamente para ayudarlo, y tampoco había espacio para retroceder y probar otra ruta de escape. Por suerte, el tercer amigo seguía en el túnel principal, detrás del tramo hexagonal, y podía moverse con libertad. Al darse cuenta de que la situación estaba más allá de lo que podían resolver solos, tomó la decisión crucial de pedir ayuda. Se arrastró de regreso por el túnel de la mina, se apretó de nuevo por la entrada en forma de cerradura y llamó de inmediato a los servicios de emergencia. La Pequea Fire Company respondió al aviso, pero pronto comprendieron que no sería un rescate sencillo. Antes de continuar, me gustaría pedirte que, si estás disfrutando del video hasta aquí, dejes tu like y te suscribas al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para ti. Al llegar a la cueva y evaluar la situación, notaron que la forma hexagonal del túnel presentaba desafíos poco comunes, raramente vistos en rescates convencionales de cuevas. El equipo tuvo que pasar por la entrada en forma de cerradura, transportando el equipo por aquel paso estrecho hasta el túnel. Una vez dentro, debieron arrastrarse unos 45 metros para alcanzar a los jóvenes atrapados, trabajando en un espacio extremadamente limitado. Tras analizar las opciones, decidieron probar un método poco convencional. Llevaron jabón y agua para lubricar el torso del joven atrapado. La idea era reducir la fricción entre su cuerpo y las paredes de la roca, permitiéndole comprimirse ligeramente y deslizarse hacia atrás a través de la constricción. Durante 2 horas, la operación de rescate continuó. El joven permaneció atascado en ese tramo, mientras decenas de rescatistas se esforzaban por liberarlo. Y lo peor era que su primer amigo, atrapado al otro lado, no podía hacer nada más que esperar y ofrecer apoyo moral. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la técnica del jabón y el agua empezó a dar resultado. Centímetro a centímetro consiguió deslizarse por el pasaje de la cueva. Cuando al fin salieron de Cool Caves, tras 2 horas en aquel tipo de infierno subterráneo, el segundo amigo recibió atención médica por heridas leves, raspones y moretones provocados por las paredes de roca y por el mismo proceso de rescate. Más tarde descubrieron que aquel tramo jamás había sido diseñado para el paso de personas. El corredor hexagonal se utilizaba originalmente para mover equipos u objetos con la ayuda de poleas o cintas transportadoras. La suerte estuvo de su lado y lograron salir vivos de la cueva. Si llegaste hasta aquí, imagino que esta historia te gustó. Y si fue así, seguramente también disfrutarás de la que está apareciendo ahora mismo en tu pantalla. Muchas gracias de corazón por haberte quedado hasta el final y nos vemos en el próximo video.